¿Me caso o no? Hola, bienvenidos a Fe de Ratas, un espacio donde podemos conversar, aclarar dudas, hablar de procesos, de heridas, de temas que nos alejan muchas veces de la fe y de Cristo, pero que es necesario porque son conversaciones incómodas que tenemos que tener y abordar, ¿no? Hoy día nos acompaña Valentina. Valentina es hija nuestra, líder de los jóvenes de nuestra congregación. Y quería tocar un tema contigo, Valentina, muy especial que en los años que yo llevo en el Evangelio lo he visto con los jóvenes, acompañando a los jóvenes, que tiene que ver cómo la comunidad, la iglesia presiona a los jóvenes en temas de santidad, los caminos de santidad, especialmente en lo que es el pololeo, el noviazgo inicial en los jovencitos y esa presión que se ejerce de forma indebida muchas veces. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, saludarles primeramente, mi nombre es Valentina, tengo 25 años y como bien dice mi papá soy líder de jóvenes, pero fuera de eso quiero hablar como de mi perspectiva cristiana, porque es cierto, yo he estado con jóvenes, he compartido con ellos, yo también soy joven y bueno, este tema también me toca de muy de cerca porque me comprometí hace poquito. Entonces, el tema de la presión, de la santidad, del matrimonio, del pololeo, lo he tenido muy en mente últimamente. Sí, correcto. Igual queremos dejar en claro que no es que la santidad no sea importante, es un tema muy importante en los caminos del Señor. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo nosotros manejamos esa enseñanza dentro de la iglesia sin llegar a presiones indebidas y estándares, como yo siempre he dicho, que muchas veces son barreras de entrada o muros muy altos que nadie los puede escalar y terminamos sacando a los jóvenes de la iglesia. Claro, sí. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo, que dos jóvenes ingresen a nuestra iglesia, ¿cierto? Y que se pongan a pololear, muchas veces, tal vez no en nuestra iglesia en particular, pero en la iglesia en Mm, general, conversando, se les presiona, claro. se le empieza a decir que ya, pues, ¿y cuándo se van a casar? Y van en serio, porque para Dios no existe el pololeo, existe solamente el casamiento. Recuerden que tienen que hacer las cosas bien ante Dios. Dios honra el matrimonio. Y muchas veces esos matrimonios, bueno, pueden esos jóvenes tomar la decisión de casarse apresuradamente por esta presión que sienten y puede fracasar. Y eso también es un tema que bueno, me parece relevante también conversarlo con usted, pastor, porque aparte de ser mi papá, lleva 25 años de matrimonio, bueno, más. Mm. Pero también ha visto, yo creo que en su larga trayectoria de matrimonio ha aconsejado otros matrimonios, ha visto matrimonios fracasar y también ha visto esto que le acabo de mencionar. Sí, mira, justamente una de las cosas que nosotros, que yo por lo menos he visto en evidencia real, acompañando a muchos jóvenes y conociendo a muchos jóvenes, recordar que en los años que yo llevo siempre hemos trabajado alrededor de los jóvenes. Justamente hay una estadística bien negativa respecto a que todos los jóvenes que se casaron apresuradamente por una presión social de la iglesia, hoy están separados. Mm, Una gran mayoría, no digo todos, pero una gran mayoría están separados porque o se casaron muy chicos, no entendían el matrimonio, no sabían qué es lo que era el compromiso, pero se ejercía una presión muy fuerte, ¿no? Y Una se, fuerza muy fuerte sobre ellos para alcanzar esto. claro, y se entiende que muchas veces quizás esa presión no es con mala intención. No, no, yo no creo que tenga que ver con mala intención, pero tiene que ver con resguardar otras cosas con respecto al tema de la santidad. Por ejemplo, qué pasa con las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿cierto? La juventud que es real, no la podemos ocultar, no podemos tapar el sol con un dedo. Ujú. Todos fuimos jóvenes y tenemos que recordar que fuimos jóvenes también, seamos parte de la iglesia, éramos en ese tiempo o no, fuimos jóvenes y teníamos que buscar esa santidad de alguna manera y muchas veces por resguardar esa santidad se obliga a un casamiento muy rápido Claro, y, y claro, yo creo que deben ser otras conversaciones para poder llegar a ese punto, ¿no? sí, porque como usted bien dice, una cosa es tener convicción y otra cosa es vivir con ese miedo a estar pecando, Claro, a fallarle a Dios. claro.
Y en tu caso particular, tú que estás hoy día de novia, ¿cómo has vivido este proceso? Bueno, nosotros nos comprometimos hace un par de meses y la pregunta inmediata fue, ¿y cuándo es la fecha de la boda? Y yo pensaba, porque obviamente un matrimonio en nuestro caso que incluía a hartas personas es costoso, entonces teníamos que reunir los fondos y todo. Y tampoco estoy diciendo que nos vayamos a casar en 10 años más, pero no iba a requerir un poco más de tiempo que quizás en la antigüedad, a años anteriores, que quizás se comprometían y se casaban rápidamente. Nosotros vamos a esperar un poco más y sí he sentido esa presión de cuándo va a suceder, de cuándo nos vamos a Claro. casar. Y es curioso porque, por ejemplo, yo siendo el padre y pastor, yo justamente pienso lo contrario. Yo creo que el fruto se corta, como siempre lo repito, se corta cuando está maduro. Por supuesto. Y uno conoce a sus hijos y sabe si es el momento o no. En su etapa de la vida, la madurez, hay ciclos que hay que completar primero antes de tomar decisiones. Yo mismo me casé muy joven, sin, por ejemplo, terminar de estudiar, todavía no había terminado de estudiar. Se me puso muy cuesta arriba todo, con dos niñas pequeñas, una eras tú, tu hermana Constanza. Y la verdad es que es súper complicado, entonces uno no quiere que los hijos pasen por lo mismo, sino que lleguen a una edad de madurez emocional, física y espiritual para que tomen una decisión correcta, porque hay que recordar que es una decisión que se debe tomar para toda la vida. Por supuesto, Y sí. ese es el gran problema. Sí, ese es el No gran sé si es el gran problema. problema o la gran decisión, ¿no? Yo creo que ambas, porque muchos jóvenes sienten, o yo también sentí en algún momento, que si uno no se casa rápido, le está fallando a Dios. Y se está alejando quizás de la mirada del Señor al estar en noviazgo, por así decirlo, al estar pololeando. Porque bien es cierto que no existe, por así decirlo, ese periodo, que puede ser meses, años incluso, de pololeo frente a las cosas de Dios. Claro. Pero sí me parece relevante que una pareja se conozca lo suficiente para Claro. tomar esa determinación y que además, por supuesto, el Espíritu Santo también tiene que estar moviendo los corazones para sentir que están tomando una buena decisión en Claro. el buen momento. Sí, de todas maneras queremos aclararle a todos los que nos ven, ¿cierto? Que aquí no estamos de ninguna manera validando la convivencia prematrimonial ni nada de esas cosas, ¿no? Siempre estamos hablando de que lo tenemos que guardar en santidad frente al casamiento. Sí. Sin embargo, empíricamente nos podemos dar cuenta que en la iglesia evangélica, sobre todo la gente se casa muy joven, Sí. 18 años, 19 años, 17 años, muy chicos. Y eso se da. Y me parece que tiene que ver con esta presión que tú estabas hablando, ¿no? Es que confundimos lo que es la santidad con la velocidad. Ah, mira, buen punto. Y eso explícame un poquito sobre eso. Porque pareciera que si nosotros hacemos más rápido las cosas para Dios, entonces más santos somos, porque estamos cumpliendo con los mandatos que Dios nos da. Claro, pero esa velocidad muchas veces también, ojo, que no solamente cae con los jóvenes, cae en No, cualquier en todo. persona que llega al Evangelio. Claro. Yo te doy un ejemplo. Muchas veces yo cometí el error, dentro de mis errores, de pensar que una persona que llega recién al Evangelio en pocos meses debería ser un gran predicador, un hombre o una mujer perfecta, apartado, celoso de las cosas de Dios. Y eso no ocurre. Como que quisiéramos que todo fuera rápido, ¿no? Y nos olvidamos de que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, estuvo discipulando a 12 durante un poquito más de 3 años Claro. y no estaban completamente preparados incluso cuando el Señor fue a la cruz. O sea, tuvo que venir nuevamente, ¿cierto?, estar con ellos, seguir enseñándoles, ascender a los cielos, venir el Espíritu Santo sobre ellos Sí. y recién dejarlos medianamente capacitados, al menos por el poder del Espíritu Santo completamente capacitados, pero como humanos medianamente capacitados, ¿cierto?, para poder enfrentar todo lo que tenían que hacer, ¿no? Sí. Sí. Y eso, ¿cómo tú lo ves, por ejemplo, en la juventud de hoy en la iglesia? Mirando en términos generales, no solamente en nuestra comunidad de fe. Claro que muchas veces nos sentimos que tenemos que hacer las cosas rápido, aprender rápido. Bueno, también pasa porque el mundo nos exige cosas rápido. O sea, Claro. uno mira, abre redes sociales, personas, no sé, de 20 años comprándose departamentos, Claro. los influencers que generan mucho dinero, comprándose vehículos, no sé, generando familia, yéndose a vivir juntos, todo muy rápido. Antes de los 30 años, ojalá haber tenido un departamento, un auto, conocer Europa, cosas como muy, muy rápidas. Y yo creo que en eso también cae la iglesia evangélica, en que se presiona a ciertas cosas, como usted bien decía, a que, por ejemplo,
se ponga un predicador que lleva poco tiempo en la iglesia. Alguien que quizás viene recién integrándose y que no conoce bien cómo es nuestros estatutos, quizás lo que se predica aquí, y lo queremos poner de predicador porque lo vemos que es sabio, que es intelectual, que quizás lee la palabra, pero nosotros no conocemos bien su vida Claro. en su casa. Y por otro lado, también el otro día me apareció en redes sociales un video que decía que el proceso que nosotros estamos viviendo, sea cual sea, no tenemos que pensar que está siendo difícil o quizás está siendo muy largo porque no vemos para dónde vamos. Y con esto me refiero a que Jesús, de hecho lo ponían en el ejemplo en ese video, Jesús estuvo 30 años siendo carpintero. Y él sabía lo que venía después. Claro. Y su proceso de ser carpintero, obviamente no empezó de los 0 años, pero se entiende que tuvo una vida apartada de lo que fueron sus últimos 3 años. Entonces uno puede ver también que él sí estuvo años desarrollándose como carpintero. Quizá uno lo miraría ahora y diría, qué bajo para todo lo que se puede, todas las profesiones que se pueden tener. Pero demuestra que el Señor tenía que aprender eso, tenía que cumplir su proceso, y una vez cumplido ese proceso, ahí podía seguir avanzando a la siguiente etapa. Sí, muchas veces, como tú decías, confundimos la santidad con una velocidad de alcanzar ciertos estándares de iglesia, Sí. de doctrina, cierto, de Biblia, para poder ser como aceptados. Y los jóvenes también ven eso y se frustran. Por eso tú hace un rato dijiste algo que yo lo he visto, que normalmente un joven, cuando se ve que está sirviendo de buena manera, inmediatamente le queremos dar cargos, colocarlo a predicar, a evangelizar en la calle, y al final lo que estamos haciendo es hundiendo un futuro buen predicador, un futuro buen evangelista, pero es tanta la presión que le estamos entregando de un trabajo que no es fácil hacerlo, ni para uno que ya es grande. Muchas veces pasa eso y lo veo. Mira, hay un proverbio, Proverbios 19:2, que dice: el que se apresura con los pies, peca. ¿Ya? Muchas veces, claro, esto tiene otra connotación, ¿cierto? Tiene que ver con los pasos que damos nosotros, hacia dónde nos dirigimos. Pero la pregunta es, ¿esto aplica también a lo que estamos conversando? O en otras palabras, ¿el problema es casarse joven? Porque yo veo que hay matrimonios que se casaron joven que han funcionado perfectamente y de forma increíble. ¿O el problema es apresurarse en la decisión, no por ser jóvenes? Claro. Yo creo que el problema es apresurarse, porque hay matrimonios que se casaron jóvenes, como por ejemplo ustedes con mi mamá, que han sido exitosos, que han podido perdurar en el tiempo. Pero no se trata tanto del tiempo, quizás, de la edad en la que uno se casa, sino más bien de la presión que uno siente y si uno está maduro o no para tomar esa decisión. Porque como usted bien dice, es una decisión que uno toma una vez en la vida, Sí. y esperando y poniendo en el corazón de que sea una vez en la vida. Bueno, ese punto. Nosotros, bueno, en el caso nuestro, nos casamos cuando Alejandra tenía 19 años, yo tenía 21 años, y conversando maduramente con mi esposa, después con los años, hemos llegado a la conclusión de que hemos sido muy felices a pesar de lo alto y bajo de cualquier relación, Claro. ¿cierto? Todos tenemos zonas grises. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión que deberíamos haber esperado un poco más, porque nos saltamos ciertos procesos que quizás no fueron buenos, haberse saltado. Y no quiero decir con esto que estamos arrepentidos, ni mucho menos, ¿no? Tenemos una familia preciosa, 3 hermosas hijas, no estamos arrepentidos de eso, pero creo que faltó, nos apresuramos un poco en poder cumplir ciertos procesos propios de la naturaleza cuando uno está creciendo a esa edad. Claro, es que un matrimonio es mucho más que la emoción del momento, que el sentir, ay, estoy tan enamorado, porque enamorarse es rápido. Estoy tan enamorado que quiero hacer mi vida con esta persona y entonces le voy a proponer matrimonio, sea hombre o sea mujer. Es mucho más que eso porque, no sé, yo me imagino que es paciencia, es comunicación, son conversaciones profundas, conversaciones incómodas, discusiones, es mucho más que la parte bonita, por así decirlo, del amor. Claro, porque cuando uno se casa no solamente se casa para vivir un pololeo formal, legal, Claro. sino que lo que hace es básicamente hacerse responsable de la vida, ¿cierto? Hacerse responsable de sus gastos, llevar Sí. una casa,
Y a esa edad muchas veces uno no está preparado para eso. O sea, está saliendo, ¿cierto?, rompiendo el cascarón para emanciparse. Y lo que pasa finalmente es que no se puede encajar en una vida de adulto de un día para otro. Y yo creo que muchas veces pasa eso también dentro del fracaso. Sí, pues y además que muchas veces dentro de la iglesia en general se nos habla mucho de no caer en pecado, pero no de generar relaciones que sean sanas, o incluso enseñarnos esas cosas que usted dice que a veces uno pasa por alto, como uno se hace responsable financieramente de un hogar. Exacto. Ya no es solamente salir a comer, Claro. verse, ir al cine, ahora es un hogar, es algo que uno tiene que mantener y que tiene que cuidar. Claro, dentro de las cosas que se requiere para vivir en matrimonio, no solamente es el amor, ¿cierto? Que se siente, eso como se siente en la guatita, una emoción, sino que acá tiene que ver, por ejemplo, paciencia, comunicación, saber gestionar y resolver los conflictos. Como tú dijiste, una responsabilidad financiera, cómo nos vamos a sostener, Claro. y una madurez emocional. Y claro, a los 17, 16, 18, 19 años, eso no existe. Algunos podrían pensar y decir, claro, ¿y cómo mi abuelita hace 50, 60 años atrás, 70 años atrás lo hacían? Pero eso no significa que estaba bien. Claro. No porque ellos lo hacían estaba bien hecho, ¿no? Sí. Sino que fue parte de la vida, los llevó a tomar esas decisiones, pero hoy día nosotros podemos tomar decisiones distintas. En este caso, ¿tú sientes que la iglesia enseña sobre esto o al contrario? No, yo siento que no, que al contrario, de hecho se nos insta a casarnos más por un tema de no vayan a caer en pecado, Sí. no vayan a estar, no sé, conviviendo antes del matrimonio, cosas así que a uno... Y de hecho, hablando de lo que usted hablaba, bueno, recordando, también uno puede pensar malamente que la primera pareja para nosotros como jóvenes, que las emociones están así a full, va a ser en mi caso, mi esposo. Y en el caso de mi prometido, va a ser su esposa. Y de hecho, ambos tenemos pasados con ex parejas que no terminaron ni siquiera en pensar en querer casarnos con ellos. Después nosotros nos conocimos, inmediatamente sentimos que era de Dios que nos teníamos que casar. Tomamos un tiempo prudente igual para poder comprometernos, pero a lo que voy es que los jóvenes de repente creemos e idealizamos las relaciones como que nos fuéramos a casar, y es muy peligroso que alguien o de su entorno o la misma iglesia los presione para que le pida matrimonio a esa persona, cuando hemos visto también que han habido relaciones incluso dentro de la iglesia que han fracasado. Por supuesto. Yo me recuerdo cuando ustedes hicieron la ceremonia de colocarse los anillos de compromiso, lo primero que dijeron la mayoría es ¿cuándo se casa? ¿Cuándo tenemos matrimonio? Y yo fui uno de los primeros que dije, momento, lo que está pasando ahora es un desposamiento, pero el casamiento va a llegar en su momento cuando tenga que ser. Y claro, como que está socialmente esa presión por hacerlo, y hay algo que no estamos considerando en todo esto, en toda esta ecuación no la estamos considerando, porque claro, la paciencia, la comunicación, la madurez emocional, la capacidad financiera. Pero ¿qué pasa con el tema de lo que habla la Biblia con respecto al matrimonio? Por ejemplo, ¿qué pasa con el diseño de Dios? ¿Qué pasa con lo que habla Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de que el varón es cabeza del hogar y tiene que estar sujeto a Cristo, y que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo, y que los hijos tienen que estar en sujeción? ¿Y qué pasa con ese altar que se tiene que levantar en un hogar donde el principal, comillas, sacerdote, entendiendo que ya el sacerdocio ya no existe, pero porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero el que debe ya el pastoreo, ¿cierto? Nuevamente comillas, espiritualmente del hogar, es el hombre? ¿Y qué pasa con un joven de 18 años, 19 años que tiene la capacidad de hacerlo? Claro, bueno, primeramente es fijarnos también los jóvenes en que nuestra pareja sea cristiana, o ya si no es cristiano, invitarlo a la iglesia y que se pueda convertir, porque si no es muy difícil que se pueda llevar una relación, lo digo por experiencia propia. Y de hecho uno termina muy dañado en esas relaciones que son con gente del mundo. No estoy diciendo que toda la gente del mundo sea mala, pero sí existen como valores diferentes en donde quizás la otra persona me puede hacer daño, un daño muy profundo, y los amigos le van a decir, ay, si no fue para tanto. Es increíble lo que tú acabas de decir, porque en mi experiencia yo he visto lo siguiente, me gustaría tocar este punto contigo.
nosotros hablamos, ¿cierto?, del yugo desigual. Tenemos que, ¿cierto?, juntar un jovencito cristiano con una jovencita cristiana de la iglesia y ojalá que se casen. No quiero decir con esto, que se entienda bastante bien, que no quiero decir que nosotros, ¿cierto?, impulsamos o fomentamos que existan yugos desiguales. No estamos en ningún caso eso, ¿cierto? La recomendación es que sean jóvenes cristianos, ¿cierto? La recomendación es que profesen la misma fe. Pero lo curioso de todo esto es que yo he visto muchos de esos jóvenes cristianos que son bastante yugos desiguales. Sí, o incluso ser peores que los del mundo. O peores. Sí, ¿cómo lo ves eso? No, o sea, sí he conocido casos y me parece igual terrible. Porque es como una etiqueta, o sea, voy a la iglesia, soy cristiano, pero ir a la iglesia no es dice prueba de ser cristiano. De la boca hacia afuera que cree en Dios y que lo ama, porque amar a Dios no es solamente decirlo, como lo estaba explicando, es vivir de cierta manera, vivir como cristiano, es aferrarse a la cruz, tomarla y que no me dé vergüenza en ninguna parte decir que soy cristiana. Pero cuando pasan estas cosas que uno mira y dice, chuta, esa pareja de cristianos, no sé, él por ejemplo la sube y la baja a garabato y yo digo, ¿dónde está el amor de Cristo en esa relación? Y claro, porque dicen ser cristianos cuando en realidad no lo son. Es verdad. Y a mí, yo también he visto eso, también he visto los fracasos que ocurren por estas etiquetas que colocamos, ¿cierto? Son etiquetas que le ponemos a las personas y existen estas presiones. Siendo honesta, frente a mí, que soy tu papá, pero honesta también con el público que nos ve, porque y ante Dios. ¿Tú sentiste alguna expresión, por ejemplo, esto es un caso muy típico, como hija de pastor te tienes que casar con un hijo de pastor? Por ustedes específicamente no. Ya. Pero sí, por ejemplo, cuando iba a otras confraternidades, a otras iglesias, se me presentaban pastores y me decían, ¿y usted está soltera? Y yo decía, sí, en ese momento estaba soltera. Ah, porque yo tengo un hijo que es más o menos de su edad, que no sé qué, pero y él toca la batería y como que me lo querían vender a la fuerza, como él toca la batería, él toca la guitarra, él canta, él es predicador y no sé qué, y yo decía, ah, ya, qué bueno, y a la siguiente confraternidad la volví a ver, ¿y sigue soltera? Ah, sí, entonces ahora le voy a dar su WhatsApp para que conversen. Y claro, en ese sentido yo sí sentía la presión. Hay una presión, ¿cierto? Hay como una presión dentro de la sociedad evangélica para que esto ocurra, ¿no? Sí. Para que, y ¿sabes por qué? Yo creo que detrás está escondido algo. No sé si está escondido, a lo mejor es bastante visible, pero no se dice qué es. Cómo continuamos el legado del pastorado en mi hija, en mi hijo, y que esto continúe en la familia, ¿no? Así como los reyes con los príncipes, pasa eso, ¿no? ¿Tú has sentido eso también? Dentro de mi iglesia no, gracias a Dios. No lo he sentido, de hecho, para poner un poco en contexto, mi pareja no era cristiano antes de conocerme. ¿Tu novio? Sí, porque mi novio. Pareja a veces se malentiende. Mi novio, sí. Y no conocía a Cristo antes de conocerme y de hecho él siempre me dice que, por supuesto, entiéndase que ya nos comprometimos y queremos estar juntos, pero que si algún día algo pasara, X, Y razón, y nos tuviéramos que tomar caminos separados, él me dice que me recordaría con mucho amor porque yo fui la persona que le presentó el Evangelio. Claro. Entonces, pero claro, entiéndase que ya nos comprometimos y que... Claro, hubo todo un proceso. Sí. Yo me recuerdo que muchas veces tú hablaste conmigo y me dijiste, papá, yo estoy de rodillas orando para tener un novio que ame a Cristo, ¿no? Sí, que ame a Cristo. O sea, nunca me dijiste que sea cristiano, que toque instrumento, que sea hijo del pastor, no, sino que alguien que ame a Cristo como yo amo a Cristo. Sí. Y se ha dado en este caso, se ha dado porque yo he visto, yo me he dado cuenta que independientemente de tu fe, de tu amor al Señor y a la obra del reino, yo veo también fe, amor a la obra y al reino de parte de Alonso. Sí, lo que pasa es que cuando yo empecé a orar por este novio que yo le pedí al Señor, yo ya era líder de jóvenes. Y yo sé que como líder, y me he dado cuenta, existe mucho trabajo y uno tiene que amar mucho la obra para no decaer. Entonces, cuando yo le oraba al Señor, más que yo le dijera alguna característica física o que tuviera algún talento, yo le decía que tenía que amarlo a Cristo, así como yo amo a Cristo, para que ame la obra como yo la amo y no tengamos esas discusiones de
ay, todos los sábados tenemos jóvenes y nuestro tiempo se va solamente los jóvenes. Entonces, y por un sentido también de que el Señor me puso en este lugar como líder, que yo estoy muy agradecida por eso con el Señor, y obviamente no quería que alguien fuera mi piedra de tropiezo, porque yo también sé que cuando uno está enamorado también puede tambalear en las cosas de Dios. Entonces yo quería un partner que estuviera ahí conmigo. Y bueno, el Señor me lo entregó en el momento menos esperado. Fue el momento en el que más cerrada el amor estaba. Sí, bueno, también tuviste que tú personalmente vivir un proceso personal de fe. Sí. O sea, acercarte a la iglesia, a Cristo, Ahí a los pies de fue Cristo de cuando... forma genuina, particular e individual. Yo me acuerdo de una frase que tú una vez me dijiste, que la verdad es que hasta el día de hoy la recuerdo y me dio mucha emoción positiva. Fue que me dijiste, mira papá, yo no sé si tú el día de mañana vas a seguir a Cristo o no, pero en el caso de que tú cayeras, yo voy a continuar. Sí. Fue el momento en el que me bauticé, que tomé la decisión de bautizarme y aferrarme a Cristo, porque es lo único bueno que yo tengo en mi vida realmente, donde puedo acudir siempre. Y también se genera un entorno, ¿cierto?, de amistad con los demás jóvenes. Sí. Y eso también es bonito vivirlo dentro de la iglesia y del evangelio. Sí, yo lo que más le recalco a los jóvenes es que, bueno, a mi joven en particular y a los que estén escuchando este podcast, es que muchas veces quizás nos van a presionar, nos vamos a sentirnos presionados por algo, cualquier cosa, incluso por un cargo, porque una vez dimos un devocional y ahora nos quieren poner de predicadores, o incluso en esto del matrimonio. Pero si no sienten que es de Dios, que todavía no están preparados, que les falta un poco más, que les falta aprender, que les falta escuchar, porque de eso también se trata, de poder discipularnos los unos con los otros. Entonces, si sienten que todavía no es el momento correcto, entonces que no lo hagan. Sí, correcto. Una pregunta para ti que está un poquito fuera del contexto de esta conversación, pero creo que es muy interesante. ¿Qué te parece a ti como joven? Y quiero hacer un paréntesis, sin querer ser ejemplo, ¿cierto?, de forma de hacer iglesia para nadie. No. Pero ¿qué te parece a ti que nosotros ejercitemos el liderazgo sin cargo? O sea, nosotros no somos de andar repartiendo cargos, Ajá. sino que de hecho tenemos muy poquitos cargos, Sí. porque hay que tenerlos para poder formalizarlos y poder indicar cuál es la persona correcta. Pero en realidad lo que nosotros fomentamos son el liderazgo sin roles, sin cargos. ¿Qué te parece esa forma de hacer iglesia? Me parece bien, porque así también uno descansa. De hecho, lo que me ha pasado es que se trata de fortalecer en algo a los chiquillos. Por ejemplo, no sé, vemos ya que en caso particular cierta jovencita es buena para organizar las reuniones de jóvenes. Ya, entonces yo la dejo a ella para que organice las reuniones de jóvenes y yo descanso. Y luego ella viene con su feedback a mí y me dice, vale, es bien difícil organizar las reuniones de jóvenes. Y yo le digo, imagínate que eso es una vez, claro, de todas las veces que yo lo tengo que hacer con Alonso ahora, por supuesto. Pero claro, y así ellos también se van dando cuenta de que la iglesia requiere tiempo, Claro. requiere esfuerzos, compromiso, requiere que incluso que muchas veces uno venga, igual que el gimnasio, por disciplina, Claro. muchas veces la motivación, van a haber algunos días que no vamos a tener motivación para venir. Pero una vez que llegamos aquí nos sentimos que estamos en casa, que debimos haber venido, que fue una correcta decisión. Y de eso también se trata, de que los chicos también le vayan tomando el peso de lo que significa ser cristiano. Claro, lo que yo decía era que tiene que ver con esto de que poder conectar esto de ejercitar el liderazgo sin cargos, justamente para no ejercer presión sobre los jóvenes que se sientan libres de trabajar en la iglesia, en el reino de Dios, sin tener una etiqueta puesta aquí en la espalda, diciendo, tú eres y por lo tanto te tienes que comportar de tal forma, ¿no? Claro, sí. Sí, porque muchas veces, y como todos, nos vamos a equivocar. Y los chiquillos, nuestros jóvenes en particular, la mayoría vienen recién incorporándose. Entonces, si se equivocan, yo no quiero que tampoco los vayan a tachar de, él era el encargado de no sé qué, entonces tengo que ir a hablar con él y retarlo por lo que está haciendo. No, que si tienen que dar un feedback, gracias a Dios también es lo que hemos construido como iglesia, que se hace desde el amor. Entonces, relacionándolo también con el matrimonio, quizás, no sé, pues en el ejemplo
volviendo a traerlo, el ejemplo que habíamos hablado antes, este par de jóvenes ya se casan y luego fracasa el matrimonio. Y uno piensa y dice, le obedecí, hice lo que estaba en la voluntad de Dios, ¿cierto? Lo que dice en la Biblia. Entonces, ¿por qué termina mal? Y ahí uno empieza a culpar a la iglesia, a la religión, culpa a Dios incluso de nuestros fracasos, porque como se hablaba en el podcast anterior, uno nunca va a querer reconocer sus errores. Siempre va a querer culpar a otro. Entonces va a decir, claro, como me presionaron y yo tomé la decisión, ahora es culpa de la iglesia, es culpa de mi entorno, es culpa de Dios, del pastor. Claro. Y lo más fácil, que hemos visto también evidenciado con los años, es sacar a la iglesia de nuestra vida. Claro, descartar la iglesia. Sí, decir, mira, en realidad la iglesia me está haciendo mal. Exacto, es lo más rápido, lo más fácil. Entonces, sí, da de para hecho, sí, es curioso que mucha gente llega a pensar eso, ¿eh? Sí. Piensa que estando fuera de la iglesia está mejor que dentro de la iglesia. Exacto. Y eso es algo bien paradójico porque en la realidad y en la mente de Cristo no es así. ¿Cierto? La iglesia es el reino de Dios instaurado aquí en la tierra y es donde, ¿cierto? El creyente se santifica y busca a Dios. Adán, cuando pecó, se escondió de Dios. Sí. ¿Cierto? Se esconde. Tú ves que cuando los jóvenes pecan, tratan de esconder su pecado emocionalmente, se alejan de la iglesia, sienten, no tienen la capacidad de decir no estoy listo, no estoy preparado, estoy confundido, necesito ayuda. ¿Qué piensas tú? Es que lamentablemente también miran a los líderes puestos. Entonces de repente uno como líder quiere abarcar todo, ¿cierto? Claro. Y uno hace todo. Y en algún momento llega un joven y ve eso y dice, yo quiero ser como esa persona. Entonces empiezan a ponerse expectativas muy altas sobre los jóvenes, sobre todo sobre los jóvenes en la iglesia, que tenemos que una semana hacer, evangelismo, a la siguiente semana tenemos que ensayar en el coro, a la siguiente semana hay que venir a limpiar la iglesia, a la siguiente semana reunión de jóvenes, y así, un montón de actividades de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes tenemos vitalidad, los jóvenes tenemos fuerza, los jóvenes tenemos tiempo, se asume eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se ponen estas expectativas, tanto por la presión interna como externa, de querer ser espiritualmente perfectos. Sí. Entonces, y eso es imposible, y ahí es lo que entra claro, ese tema. Claro, lo que pasa es que es una errata de la iglesia, o sea, es un error de la forma de ser iglesia en todos los sentidos, no solamente con los jóvenes, también con los adultos, que esa presión de buscar ciertos ejemplos de santidad o ciertos estándares que muchas veces ni yo cumplo, o sea, no cumplimos, y que cuesta hablarlos, porque creemos que al no hablarlo o ocultarlo es mejor, porque si no nos sentimos menos cristianos. Exacto, ahí empieza la doble vida, donde uno en la iglesia aparenta ser una persona y por fuera es otra. Y eso igual es triste, porque los chiquillos, los jóvenes quizás empiezan a pensar, no le puedo contar mis problemas a los líderes, porque los líderes siempre están bien y ¿qué problemas van a tener ellos? Bueno, déjenme decirle en cámara, los líderes también tenemos problemas, también hay días que no nos queremos levantar, hay días que, estamos cansados, estamos agotados, tenemos sueño, también nos pasa, somos seres humanos, pero también pensamos, yo por ejemplo pienso en los chicos de la iglesia, y digo, si yo no voy, va a ser diferente. Sí, un pensamiento que yo hace tiempo vino a mi cabeza, ¿cierto? Y yo creo firmemente que viene de parte de Dios, es que fue el siguiente. No lo leí en ninguna parte, solamente vino a mi mente en algún momento y lo repito constantemente. Es que a los jóvenes, si ya el mundo es difícil para los jóvenes, ¿no? Las redes sociales son difíciles, ¿no? Hay mucho bullying. En los colegios el tema es complicado para los niños, ¿no? Para los jóvenes que están en enseñanza media es complicado. Los defectos, la forma de ser, muchas cosas que se van dando ahí en el ambiente escolar. Luego a veces las casas, por la edad que están viviendo, se sienten incomprendidos. El mundo los presiona, ¿no? Sí. Hablaba con un pastor amigo mío que decía que tenemos una de las más altas tasas de suicidio en los jóvenes entre, 14 y 28 años en la historia. Y creo que la iglesia justamente no debe ser así. O
O sea, si hay un lugar en el mundo que no es el colegio, quizás debería ser la casa, pero en algunos casos no es la casa, no es el hogar, no es la universidad, en muchos casos no son las amistades del barrio, no es la familia directa, a veces los familiares. ¿Cómo la iglesia va a ser exactamente lo mismo que el mundo? La iglesia no debería ser un lugar de acogida, de escuchar, de comprender, de esperar que todo a su tiempo debería dar esto. Sí, sí, pues es correcto. O sea, dentro de lo que yo he aprendido liderando, porque yo no soy ejemplo de nadie, Claro. pero he aprendido de otros líderes y de otras, incluso en ámbitos del mundo, el liderazgo dentro del trabajo, he aprendido que para mí lo más importante hoy en día es que los chiquillos estén cerca de Cristo. Claro. Sea como sea, si tienen que hacer alguna actividad o tienen que tener algún cargo, bien, bienvenido sea. Pero si ellos no se sienten cómodos con eso, que no lo hagan. Si van a, por ejemplo, nos pasa de repente, si van a faltar un domingo, no pasa nada. Avísennos nomás para saber que están bien o que pasó algo, para poder estar orando por ustedes. Pero que puedan también confiar en nosotros. Y creo que eso también, con el paso del tiempo, lo hemos trabajado harto, porque al menos con nosotros que estamos ahí pendientes de los jóvenes, ellos se abren harto con nosotros y nos cuentan sus temas. El problema es que, claro, lo ideal sería replicar eso en todas las iglesias, que los jóvenes tuvieran ese par de hermanos, porque no tiene por qué ser líder, en quien poder refugiarse y también en no sentir esa presión espiritual o esa ansiedad espiritual de querer hacer todo rápido en los caminos de Dios. Claro, pero para poder tener esa apertura en las emociones y poder contar los problemas, las situaciones que los jóvenes viven hoy día, que son tremendas, muchos jóvenes se cortan, marcan su cuerpo, toman medicamentos. Para poder abrirse de todo eso tiene que haber un espacio seguro. Sí, de confianza. De confianza, sí. ¿cierto? Y eso es lo que yo creo que falta muchas veces, ¿no? Sí. Que ese espacio de seguridad donde nos sintamos realmente protegidos, Sí. de que nuestros problemas no van a salir a la luz pública, menos desde el púlpito y menos Exacto, sí. en las redes sociales, muchas veces no se da dentro de la iglesia, ¿no? De hecho, volviendo al tema de que no somos ejemplo de nada, con Alonso, en el momento en que empezamos a liderar los dos, porque yo era líder antes de conocerlo, pero él ahora me está acompañando y está aprendiendo, los chiquillos lo reconocen como líder. Hay situaciones y momentos donde los chicos, por ejemplo, cierta persona se me acercó solo a mí a contarme su problema. Y yo le digo al Alonso, cierta chica o chico se acercó a mí a contarme su problema, así con las mismas palabras, pero no te puedo contar, porque si hubiera querido contarnos los dos, no hubiera llamado a los dos. Claro. Entonces, claro, yo no lo hablo ni con sus papás, ni siquiera con mi propio novio, no lo hablo con los pastores, no... No, porque tiene que quedar en el espacio de la confianza. Claro, y yo de esa manera intento ayudar a esa persona. Oro al Señor, por supuesto, pidiéndole dirección para que también... Porque yo también me puedo equivocar en el consejo que le puedo dar. Entonces, trato de orar al Señor para que me dé la dirección y me dé las palabras correctas para poder calmar ese corazón que muchas veces está inquieto. Sí, en la Biblia, en la Escritura, en el libro de Gálatas 6, capítulo 6, versículo 2, dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿cierto? No, la idea del concepto no es ignorarlas, no maquillarlas, no esconderlas, sino que sobrellevarlas juntos. Sí. Yo creo que eso define un poco ese espacio de seguridad, ¿no? Cómo sobrellevamos las cargas juntos sin caer en el juicio. Sí. Entonces, honestamente, ¿cómo tú sueñas con una iglesia? ¿Cómo debería ser la iglesia? De partida yo sueño como lo que estamos construyendo. Bueno, recién con este podcast nos están conociendo un poco más la gente que lo ve y lo escucha, pero yo he sido cristiana toda mi vida, desde el vientre de mi madre hasta ahora que tengo 25 años. Entonces, y pasé por muchas iglesias y dentro de esas iglesias hubo un momento de quiebre donde yo le dije a mi papá, que en ese momento no era pastor, le dije, quiero ir a una iglesia donde yo me sienta cómoda siendo joven, donde yo pueda, por ejemplo, algo tan tonto quizás, pueda ir con jeans y que no me miren raro, que yo me pueda poner, no sé, el pelo por acá, para allá, y no sea un motivo de que me juzguen o me digan no puede entrar, porque eso me pasaba muchas veces en otra iglesia.
Y yo, obviamente, eso me desmotivaba a ir. De hecho, estuve 2 años sin asistir a ninguna Te iglesia. alejaste de la por lo iglesia y mismo. de Dios. Sí, entonces yo entiendo a los chicos cuando, por ejemplo, me dicen que no sé, que se desmotivaron o que les da miedo que lo miren de tal manera porque tienen un piercing o porque tienen un tatuaje o porque, etcétera. Y yo lo entiendo porque a mí también me pasó incluso por tener menos cosas. O sea, yo no tengo tatuaje, entonces por no tener, ni siquiera teniendo un tatuaje, en algunos lugares me restringían el acceso. Claro, lo que pasa es que nosotros cometemos el grave error que no nos acordamos de cuando nosotros éramos jóvenes. Exacto. Y muchas veces nosotros, yo escucho muchas personas que dicen, no, yo era ejemplo, nunca falté a la iglesia, nunca hice esto otro, como que siempre fue una buena persona, excelente persona, un santo, apartado de todas las cosas malas, pero no es así. Yo en mi mismo caso, yo usaba el pelo largo, usaba aro en mi oreja, usaba piercing, no me tatué el cuerpo, pero muchas cosas que claro, mis 20 años, mis 18 años eran moda y no las entendía y no las consideraba Claro. como malas, y por eso no estaba descartado por Dios. Y muchas veces nosotros descartamos a las personas Sí. por Dios. Y otra cosa importante, que yo siento que muchos jóvenes tienen una ansiedad espiritual, viven bajo una ansiedad espiritual de sentirse que están decepcionando constantemente a Dios. Como que no logran alcanzar que Dios los acepte. O sea, de partida, cuando uno se acerca a la iglesia, Dios te acepta como estás. O sea, el primer acercamiento, que sabemos que es un llamado de Dios porque Él se acerca, va a nuestro encuentro, Él nos mira como estamos. Y de ahí comienza el proceso de transformación, quizás de sacar esas cosas que quizás te hacían daño o que significaban algo doloroso para ti. Y eso se va viendo con el tiempo, es un proceso de madurez espiritual de cada uno. Pero repito, y quiero instar también a los jóvenes a que nos demos el tiempo también de pensar, de madurar espiritualmente, de no tomar decisiones apresuradas, porque existe mucha ansiedad en el mundo, existe, como lo decíamos antes, uno abre el celular y hay jóvenes de 25 años que ya consiguieron todas las riquezas de este mundo. Y sí, existen ese tipo de personas, pero dentro de nuestra fe cristiana el proceso es paso a paso. Uno tiene que ir dando un paso, ir dando otro paso y lento, tranquilo, porque el Señor no quiere que nosotros nos apresuremos y tomemos decisiones que son equivocadas. El Señor nos ama y entiende también que nosotros las personas somos seres de procesos, que tenemos que atravesar ciertos procesos para dar el siguiente paso, para acercarnos más hacia la cruz. Entonces, si hacemos las cosas de manera apresurada, muchas veces nos vamos a equivocar y le vamos a echar la culpa a Dios de eso. Correcto. Y nos vamos a alejar. Sí, y ya para ir concluyendo, para que la conversación sea realmente abierta y honesta con todos los que nos van a ver, los que nos están viendo en este momento, ¿cuál es tu errata? Yo te voy a contar la mía en este juego para también demostrar que somos seres humanos de carne y hueso. Yo me acuerdo una vez, estando joven, ya, recién llegado a la iglesia, me acuerdo de haber trasnochado, haber ido a una discoteca, haber bailado, haber tomado, ¿sí? Porque mi fe no era firme. Haber llegado a la iglesia el domingo con ropa mundana, entre comillas, ¿cierto? Jeans, polera, con lentes de sol por el trasnoche. Y sabes que me marcó algo muy lindo para toda mi vida, que mi pastor de ese momento, que ayer hablamos por teléfono, él me llamó, me dijo, me fue a buscar y me dijo, Cristiancito, pues yo me puse atrás de la iglesia, me dijo, Cristiancito, venga, siéntese al lado mío, que me gusta que usted esté al lado mío. Y me fue a buscar. Y yo no estaba en las mejores condiciones. Pero esa fue mi última vez que entré hacia la iglesia. Porque ya de ahí en adelante yo me afirmé en las cosas de Dios. Y dejé todas esas cosas que no me convenían. Pero esa fue la forma como él me educó. Y curiosamente, después, años después, me recuerdo que pasó una situación donde, en una iglesia en particular donde nosotros asistíamos, un joven venía sin corbata, que era parte del coro. Y le dijeron que no podía entrar. Sí. Y menos subirse al coro. Menos subirse al coro. Y yo, sin ser el pastor, y aquí quizás cometí un error grave, fui, pero si era diácono de la iglesia, lo fui a buscar a la calle y le dije, entra, toma tu lugar en el coro y toca. Sí. ¿Por qué? Porque yo había vivido una situación muy parecida, no igual, similar, donde la gracia y la misericordia obró. ¿Cómo yo voy a hacer lo contrario? Sí. Entonces, también nos hemos equivocado, pero hemos aprendido de esos errores, ¿no? Para no cometerlos. Sí.
lo tuyo ahora. Bueno, cuando yo estuve alejada de la iglesia, fuimos a otra iglesia. Bueno, pasamos de una iglesia muy tradicional y nos fuimos a una iglesia más abierta, sí, más worship. Y en esta iglesia los chicos constantemente los líderes de jóvenes me hablaban, vale, ¿cuándo va a venir? Ya te extrañamos, no sé qué. Cosa que yo hoy en día hago con los chicos. Sí. Y yo me acuerdo que yo me enojaba. Y en un momento los terminé bloqueando a todos. Porque yo era como demasiado. Yo decía, ¿por qué tanto interés en mí si fui una pura vez? Con suerte se sabe mi nombre, no me conocen, ¿cómo me van a extrañar? Y claro, después de eso, yo nunca les he pedido perdón. Pero si lo están viendo el podcast, a la Eli y al Javier, que recuerdo muy bien sus nombres, que eran mi líder en ese tiempo. Y antes eran la Vale y el Chris, de esa misma iglesia. Perdónenme porque no sabía lo que estaba haciendo. Yo sé que el trabajo es lento, es tedioso. De hecho, para la gloria de Dios, hoy en día soy líder de jóvenes. Sí. Y jamás pensé que iba a estar detrás de ese WhatsApp mandando, hola, ¿cómo estás? Te extrañamos. Y recibir un bloqueo. Jamás en mi vida me lo imaginé. Pero sí, yo creo que eso también para mí marcó un antes y un después, porque después, por ejemplo, yo iba, a pesar de tenerlos bloqueados, porque iba con ustedes, y me recibían con el mismo amor como si yo le hubiera contestado a todos sus mensajes. Entonces, para mí eso fue una enseñanza, porque yo dije, para ellos no cambia el hecho de que ellos saben que yo estoy viviendo un proceso, y me están dejando vivirlo, porque obviamente se dieron cuenta que lo había bloqueado, pues sí. Todos nos podemos dar cuenta por WhatsApp. Entonces, darme cuenta de eso para mí fue una enseñanza de vida y también ahora para liderar a los jóvenes, porque muchas veces quizás me pasaba al principio que no me contestaban. Entonces yo decía, claro, ahora estoy del otro lado y el Señor, como yo soy de un carácter así bien terca, dije, el Señor me tuvo que poner en el lado contrario para ver qué se siente. Sí, también muchas veces confundimos la sana doctrina con un legalismo excesivo, que no es bíblico, sí, que es más parte de las tradiciones y la cultura de la iglesia evangélica en Chile y en el mundo. Y también tenemos que volver al evangelio puritano, ¿no? Sí. Ese de amor, de esperar, de compasión, de poder dar oportunidades. A mí el Señor me ha dado, todos los días me da una oportunidad para levantarme y para poder cumplir con mi llamamiento, ¿cierto? Solo por gracia y por amor y misericordia de Él. De hecho, en esa iglesia fue que me di cuenta del amor de Cristo. Ahí realmente lo empecé a vivir. Entonces, en ese sentido, claro, ese fue como mi antes y después, porque ahí yo dije, me estoy equivocando. ¿Verdad? Bueno, y para terminar este capítulo que estaba, la verdad, muy entretenido, me gustaría que tú te expresaras a los jóvenes que te están viendo, todos los jóvenes ahí en la cámara, ¿cierto? A través de la cámara van a haber muchas personas que van a estar viendo este podcast y puedas tú darle un mensaje final. Ya, perfecto. Bueno, queridos jóvenes, yo también soy joven, así que decirles que no confundamos ansiedad espiritual o presión de cualquier sentido, puede ser de la iglesia o no, presión social en general, con santidad. Yo sé que las cosas nos cuestan, es un proceso, es paso a paso, y sé que Dios, mediante este proceso, también está contento, nos mira con ojos de amor, porque nos estamos tratando de esforzar para parecernos a Él. Nos va a costar, tenemos muchas emociones de por medio, muchos problemas, incluso después cuando ya seamos más viejos vamos a ver esos problemas, vamos a decir, mira, pues la tontera que estaba llorando, pero en el momento nos sentimos en un hoyo profundo, y decirles que el Señor los acompaña, el Señor va a su encuentro en ese hoyo profundo, los saca, los sana, los limpia, les da nuevas vestiduras y les dice, ya, de ahora en adelante, yo sé que te vas a tropezar, yo sé que te vas a demorar, pero sigue adelante. Sigue mirando el blanco perfecto. Así es que eso, no confundamos la ansiedad que nosotros podamos sentir, la presión que podamos sentir con querer agradar al Señor, porque de por sí dar el paso de solamente avanzar y querer estar en las cosas del Señor ya contenta el corazón de nuestro Dios. Amén. Bueno, nos despedimos en este capítulo, segundo capítulo de Fe de Ratas, un gran capítulo, y esperamos continuar con hablando de estos temas que son muy lindos y oportunos para la iglesia actual. Saludos.